u otra. ¿Qué fue lo que hizo que yo me inclinara por estudiar este fenómeno y que lo hiciera desde este enfoque y que tomara la decisión de aplicar estas técnicas? Esa rigurosidad, la comprobación y tratar de ser muy como consciente en cada paso de las decisiones que tomo es lo que configura el conocimiento científico, y esto es algo que no todas las personas tienen. Esto es algo que ustedes en especial se están formando porque van a ser científicos sociales en el área de la psicología. ¿Cuáles son las cosas que busca la ciencia? Las principales son describir, comprender y explicar. Describir se relaciona con señalar las características de los objetos, de los fenómenos, de las cosas que nosotros estamos mirando. Cuando yo describo, por ejemplo, un celular, yo puedo decir, este celular pesa tantos gramos, tiene un color plateado, tiene la pantalla de tantas pulgadas, eh, el celular tiene tantos logos o tiene estas cosas. Yo describo las cosas que veo por encima, la superficie. Lo mismo con una silla, puedo decir, tiene cuatro patas, tiene dos brazos para poder apoyarse, tiene un espaldar pequeño, largo, es de color negra. Yo puedo decir todo eso y esa es una descripción. Ustedes en los trabajos cuantitativos que deben entregar en la universidad, generalmente se van a quedar en la parte descriptiva. Por eso se va a la estadística descriptiva. Entonces, ¿qué se hace? Tanto en lo cuántico como en lo cual y en el campo descriptivo, yo me acerco a mis participantes, estudio un tema con ellos, por ejemplo, pueden ser los hábitos de vida que tienen los estudiantes o puede ser las actitudes que tienen los estudiantes de determinado semestre frente a la enseñanza virtual, cualquier tipo de tema. Y yo lo que voy a hacer es adentrarme en ese fenómeno, observar detalladamente y luego describo esas observaciones, hago como un resumen de lo que yo observé. Y eso ya lo comparo como a la luz de la teoría. O sea, ya comparo, si es en el caso cuantitativo, yo tengo unas hipótesis y yo digo si esas hipótesis se cumplen o no. Y en el caso cualitativo, yo me voy hacia la interpretación, por ejemplo, de qué significa que estos jóvenes sí quieran estudiar, pero que no quieran estudiar virtualmente, o qué significa que ellos se sientan más motivados incluso en la virtualidad que en la presencialidad. Entonces yo comienzo a describir todo lo que yo observo ahí y luego lo relaciono con lo que los autores ya me han dicho sobre ese tema. Ahora, cuando hablamos de comprender, que es algo distinto, comprender es la meta máxima de la investigación cualitativa. Y comprender es complejo porque nosotros podemos entender a alguien. Y cuando yo entiendo a una persona, yo siento simpatía por ella. O sea, yo puedo, por ejemplo, ver a una persona en la calle con su familia y yo puedo entenderlos cuando de pronto piden dinero o alguna cosa ahí en la calle. Yo digo, yo entiendo que ellos pidan dinero porque tienen que vivir o porque de pronto no les han dado oportunidades o algo, o eso, yo puedo entender eso, pero comprender ya implica empatía, y empatía es estar en el otro lugar, estar en los zapatos de la otra persona. En otras palabras, en palabras más técnicas, comprender sería ver la realidad desde el punto de vista de la otra persona, desde los ojos de la otra persona. Y hacer eso es más difícil porque necesito conocerlo bien, necesito conocer sus preocupaciones, necesito conocer sus metas, necesito conocer las situaciones que han sido difíciles para esta persona, el modo en que los ha resuelto. Así que para comprender necesito acercarme más a mi participante. Ya no lo puedo ver como un objeto separado de mí, sino que lo tengo que ver como un ser que está sintiendo, como un ser que, por ejemplo, si me está hablando sobre la violencia que sufrió en determinado lugar o por determinada persona, él me lo está contando, pero también lo está reviviendo y también le está doliendo. Y ahí es donde está lo difícil. ¿Cómo comprendemos a una persona que no aceptamos? ¿Me entienden? Piensen en una persona que no sea agradable.
por ejemplo, un asesino serial, y que para poder atraparlo necesito comprenderlo. Necesito comprender por qué hace las cosas que hace. Necesito comprender qué es eso que lo motiva. Necesito comprender cuáles son sus pasiones, cuáles son las cosas que le generan frustración y con eso armar todo un perfil que me haga ver estos patrones y poder predecirlo, anticiparlo y capturarlo. Eso lo haría la psicología jurídica. Y pues bueno, basada en la criminología. Pero ¿cómo hago yo para comprender a alguien que no acepto? O sea, comprender a alguien que yo no acepto sus acciones, no acepto que haya hecho eso, que haya robado, que haya hecho tales cosas, pero a la vez tengo que comprenderlo. Y es que comprender y aceptar son cosas diferentes. Se trata de que yo me ponga en los zapatos de esa persona, que trate de ver el mundo desde los ojos de esa persona y describa eso, yo lo describo. Y mi papel como investigador es mostrar eso tratando de eliminar los juicios que tenga. O sea, tratando de decir, esta persona es buena, esta persona es mala, esta actuó bien, esta actuó mal. No, simplemente lo comprendo y expreso las cosas como si fuera esta persona, como si yo fuera ella, pero alejando mis propias creencias, mis propias inseguridades, mis propios deseos y tratando de que se conserve lo mejor posible eso que llaman objetividad. Los dos enfoques van a tratar de hacer eso. Lo último es la explicación. Eso que busca la ciencia de explicar, Niño Rojas nos va a decir que ese es el propósito último de la ciencia, citando a Giroux y Trenberg. Nos va a decir, ese es un propósito muy alto en la ciencia cuantitativa porque se trata de ver la causalidad, o sea, en la cantidad de causas y efectos, por qué se producen las cosas. Entonces, miren que los científicos naturales se enfocan mucho en eso, en explicar, por ejemplo, explicar por qué las estrellas se comportan de determinada manera, los átomos, por qué ha cambiado el clima, por qué se producen los movimientos sísmicos, por qué se producen los cambios de temperatura, todas estas cosas necesitamos una explicación. Y la psicología, desde el enfoque conductual y que después se sumó el cognitivismo, se colocaron en esa tarea de cómo logramos explicar el comportamiento humano. Si una persona me dice, no, pero es que ¿por qué él no quiere volver a la casa? ¿O por qué ella se separó de su pareja cuando llevaban tantos años y siempre decían que eran felices y demás? Buscamos explicar, ¿cierto? Y para explicar necesitamos ver la cadena de acontecimientos y a partir de las teorías, esto es completamente desde la teoría. A partir de las teorías, yo formulo hipótesis y luego veo cómo se resuelven esas hipótesis y eso es lo que me da la explicación. Luego digo unas leyes, incluso, por ejemplo, puedo decir todas las personas después de los 10 años de matrimonio, si no hacen determinada cosa, es probable o tienen tanto porcentaje de separarse o divorciarse. Eso es lo que hace la psicología en la explicación. Y van a ser esas dos cosas las que encontramos siempre y en la que más nos vamos a centrar en este semestre es en la comprensión. Para lograr la comprensión, voy a hacer un proceso de sensibilización donde todos nosotros nos vamos a acercar a cosas que antes de pronto no habíamos visto, como la poesía, como los cuentos, como la literatura, como la filosofía, que son las bases de la investigación cualitativa. En sí, la investigación también se divide en dos cosas, en una investigación que es intuitiva, que es natural, que tienen todos los niños y que a partir de los 4 años comienzan a realizar de forma asombrosa porque comienzan a preguntar por todo. Entonces usted le dice, no podemos salir hoy a la cancha o a la calle. Y entonces ellos dicen, pero ¿por qué? Y uno dice, porque está lloviendo. Y dice, pero ¿por qué? No, pues porque la lluvia nos puede enfermar. Y dice, pero ¿qué pasa si podemos salir de pronto con un paraguas o con un buzo? Y uno le dice, no, es que te vas a mojar. Y dice, pero ¿por qué me va a mojar si tengo paraguas? Bueno, ellos comienzan a hacer todas las preguntas y eso todos los seres humanos lo hacemos. Pero la diferencia con la investigación científica es que la investigación científica ya tiene un proceso con tres características.
que vamos a mirar a continuación: lo empírico, lo crítico y lo sistemático. El propósito de las siguientes dos clases va a ser explicar desde los autores a qué responde eso de lo empírico, lo crítico y lo sistemático. En palabras simples, lo empírico son cosas que yo pueda experimentar a través de los sentidos. Entonces, los objetos que yo estudio, de alguna forma los puedo experimentar y todas las otras personas también tienen la posibilidad de verlos. O sea, no me los estoy inventando, no son fantasmas, sino que están ahí, en el mundo natural o en el mundo social. El aspecto crítico es que yo doy por hecho de que no lo sé todo, de que mi investigación contribuye, es un grano de arena en medio de todo lo que se investiga para seguir eh, acumulando conocimientos y mejorando, pero no es la única verdad. Así que yo debo ser crítico con eso y yo debo decir cuáles son las cosas que espero lograr, pero también cuáles son las limitaciones que tengo o hasta dónde llega mi estudio. Y está lo sistemático, que es uno de los aspectos más importantes porque es el paso a paso, cómo yo llevo el desarrollo de todas las cosas que hago. Por ejemplo, cómo selecciono los textos que voy a leer, cómo selecciono las categorías para analizar a mis participantes, por ejemplo, cómo sé qué preguntarles, cómo sé que necesito a una persona de 24 a 28 años y no a una de 20 a 23 o de 23 a 28. Todo eso debe estar bien organizado y a eso hace referencia a lo sistemático. Y lo sistemático permite que, como yo tengo todo bien organizado, otra persona puede retomar eso que yo tengo y hacer una réplica de ese estudio. Cuando es el caso de lo cuantitativo, yo puedo replicar los estudios. Cuando es el caso de lo cualitativo, no lo puedo replicar, pero sí me puedo inspirar en eso para seguir profundizando en un fenómeno o en un tema. ¿Por qué no puedo replicar lo cualitativo? Porque lo cualitativo está pensado para mostrar la singularidad, para mostrar lo que diferencia a cada grupo o a cada persona, no para generalizar, no para decir, no, es que yo estudié a una persona y entonces como estudié a esta persona, todas las que piensan parecido son así. No. Como no tomamos nunca muestras representativas en lo cualitativo, sino que podemos hacer una tesis estudiando a una sola persona, eso hace que no se pueda replicar, porque otra persona va a pensar distinto a esa que yo trabajé. Así que ahí vamos encontrando diferencias, pero en los dos enfoques se da esa importancia a lo empírico, a lo crítico y a lo sistemático, a lo que son las experiencias, a lo que son cuestionar nuestros propios valores, cuestionar los intereses que tenemos, cuestionar el impacto que tendrá nuestro estudio y sistematizar todo de tal forma que un investigador o pueda replicar eso que yo hice o lo entienda bien el proceso que yo seguí para que se inspire y pueda hacer un proceso similar o pueda cambiar algo en el estudio del mismo tema. Aquí podemos observar de una forma pues, más visual todo lo que es la intuitiva y la científica. La intuitiva que cualquier persona, en especial los niños, puede hacer, que no es organizada, que tiene juicios de valor, que dice esta cosa es buena, esta cosa es mala, que se guía más por la pasión que tiene la persona y por la impulsividad o por el momento. Y tenemos la científica que es racional, que es reflexiva, que se toma su tiempo, que no va diciendo cosas a la ligera, y eso es algo que tenemos que aprender. A veces, como estudiantes de psicología, nosotros vamos diciendo cosas a la ligera. Nos preguntan qué piensa de que los niños utilicen dispositivos tecnológicos como tabletas y celulares a los 2 años o a los 3 años. Y nosotros vamos diciendo, no, es que eso pasa porque los padres no les prestan atención, entonces es más fácil que lo dejen en un celular y demás. ¿Y eso qué es? Eso es un juicio de valor. Y puede que usted haya visto eso en sus sobrinos o que haya visto eso en sus hermanos o en sus primos. Pero si usted no hizo un proceso sistemático de observación riguroso, eso no es científico. Y eso no se puede decir así a la ligera, porque eso lo va comprometiendo a cosas que le van quitando prestigio, que van haciendo que ya no tenga validez lo que usted dice, porque
no está soportado en nada, no hay un estudio que diga que haya estudiado lo mismo, usted no utilizó ninguna técnica, sino que usted simplemente observó y sacó una deducción. Así que ahí tenemos esos dos tipos de investigación. En esta asignatura vamos a aprender la investigación científica desde el enfoque cualitativo. Bueno, en esto del método científico fue donde ustedes quedaron, hasta ahí es la página que tenían que leer. El método científico lo vamos a profundizar en la siguiente clase desde los autores que lo desarrollaron, como fue Augusto Comte y Karl Popper. Estos ya ustedes lo vieron en la investigación cuantitativa, pero aquí vamos a entender un poco más el trasfondo filosófico que tuvo todo esto y las implicaciones que tiene para nosotros ahora, el por qué nosotros le damos tanta importancia a buscar las referencias bibliográficas, en por qué buscamos que algo se pueda comprobar, en por qué buscamos que las cosas no se queden solo en la interpretación, sino que también nos sirvan para resolver problemas, para transformarlos. Todo eso es, digamos, la historia que nos dio al final el método científico, que resumidamente es eso que encontramos aquí, que es lo que ya les mencionaba, poder observar, describir lo que observo, plantear hipótesis, comprobar o refutar esas hipótesis, establecer unas leyes y generalizar resultados. Eso es el método científico porque es algo cuantitativo. Ya nuestro trabajo en la investigación cualitativa, que va a ser desde el segundo corte, va a ser los otros métodos que son rigurosos, pero que no son del método científico, sino que son de las ciencias humanas, son de la investigación cualitativa y nos van a poder mostrar otra dimensión de los seres humanos, otra dimensión de los fenómenos, de las cosas que afrontan y demás. Bueno, luego explicaremos bien la parte de los tipos de diseño y aquí les dejo ya la ideografía para que ustedes la tengan presente. Cuando quieran tomar algo de ese texto que leyeron, pues aquí está la ideografía para que lo puedan referenciar. La metodología que tendremos en las clases va a ser esta misma, pero le vamos a ir innovando actividades prácticas que vamos a estar haciendo al mismo tiempo para que ustedes retroalimenten eso, para que no se queden solo como con lo que leen, sino que retroalimenten. Aquí les muestro siempre lo más importante de la clase, lo que deberían saber, y ya a partir de eso, que es lo más importante, pues ya vamos aclarando las otras cosas. Cada lectura va a tener una complejidad distinta, va a ir aumentando en dificultad, pero todas ellas se las voy a aclarar con ejemplos y con varias cosas en las clases, y todo esto desde la primera clase hasta la última va a estar relacionado. Así que van a encontrar en las técnicas mucho de esa teoría que ahora les estoy diciendo y todo lo vamos a ir fortaleciendo juntos para que ustedes entiendan y sepan diferenciar con claridad pues qué pertenece a un enfoque, qué pertenece a otro y de dónde pueden utilizar cosas para resolver lo que ustedes quieran en su práctica o en su trabajo de grado, que ese es el objetivo como tal de la asignatura. No sé si tengan algo que decir antes de terminar la clase de hoy. ¿Tengan alguna pregunta o algo? Bueno, entonces para finalizar necesito que por favor coloquen sus nombres aquí en el chat para llevar el registro de asistencia. Solo coloquen su nombre, su código y ya con eso finalizamos la clase de hoy. Les agradezco mucho por su tiempo. Nos veremos la próxima clase. Haremos comprobación de lectura de esas 26 páginas, también retroalimentándoles todo lo que está ahí. Y bueno, haremos siempre las 4 horas, comenzando a las 7:05, tomando un descanso a las 9 y avanzando hasta las 11 de la mañana para que se programen de esa forma cada semana.